Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera clase virtual en tiempo real. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? 19:05, estamos comenzando. Vamos a probar sonido, a ver si Vanina me pone el ok, que está recibiendo bien. Estamos saliendo bien. Vamos a comenzar con esta clase de este programa de gestión del talento y coaching, de sistematización. Hoy vamos a entrar en una... Perfecto, dice Vanina, bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la gestión del talento y con el ambiente en el cual se mueve la gestión del talento. Recordamos que el sábado pasado, para aquellos que cursan de manera presencial, hubo un día plus, en el cual profundizaron temáticas que tienen que ver con los procesos de coaching, algunas técnicas que estuvieron viendo ahí con Marcos. Hoy Marcos no va a estar porque es el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para Marco, que seguramente está viendo el video, está festejando su aniversario natalicio, así que le deseamos lo mejor. Ya lo hemos hecho por redes sociales y pronto lo haremos personalmente. Bueno, ¿cómo han andado, Vanina? ¿Todo bien por allá? ¿Has andado en bicicleta? Imagino que sí. Bueno, el próximo sábado vamos a trabajar un poco... Ahí está Vanina. ¿Anduvo en bicicleta, Vanina? Ahí está. No, hoy no, hoy no. Hoy recién salgo de trabajar, así que vengo derechito para acá. ¿Se escucha? Por razón yo no te escucho al menos. Soy yo. Ahí está. A ver. Tenía apagado el parlante, nada más. Está bien, Ahora sí. un detalle. Bueno. Ahora sí. Bueno, ¿y anduviste en bicicleta? Sí. No, hoy no, hoy no. Hoy estamos de trabajo derecho para acá. Bueno, me alegro. ¿Pudiste hacer esa sesión de coaching que hacíamos una práctica en el último encuentro? Sí, sí, sí. Y la Muy, verdad que la elaboré bastante la planeaste un y poco. sí, la planifiqué, la armé en 4 puntos básicos que quería trabajar. Y en base a eso hice una guía de preguntas y en base a la guía de preguntas de estos 4 focos donde me quería sentar con él, pude hacer un punto de inflexión como para que esta persona diga, bueno, eh, lo tengo que trabajar, tengo que ver cómo lo voy a lograr. Eh, sí, lo dejé en su decisión de si está hoy listo para poder tomarlo o lo puede también tener en cuenta de que lo va a tener que trabajar en algún momento, quizás hoy no está preparado y lo puede hacer más adelante. Bien, bien, pero lograste ese quiebre en el cual la Sí, persona determina que en el estado actual siente cierta incomodidad y que le gustaría estar de otra manera. exactamente. Eso de entrada, creo que es algo que cuando en principio define el objetivo que quiere lograr con esta situación, es casi innecesario para él replantear el objetivo 2 o 3 veces por las distintas circunstancias que tienen en medio. Bien. Bueno, me alegra que lo hayas vivenciado, que lo hayas planeado, las sesiones de coaching bien planificadas, con buenos objetivos, con un coach enfocado, comúnmente salen muchísimo mejor. Sí, Y cuando aparece esto que nosotros llamamos quiebre, esta ruptura, esta brecha, se empieza a hacer todo como más fácil, la persona se abre más, empieza a construirse cierta confianza con su coach, empieza a confiar en el proceso y se ve con más claridad los objetivos, se ven con más claridad la situación actual y se empiezan a ver también con más claridad los obstáculos y las opciones. Bueno, te felicito entonces. sí. Algo muy importante que también es el análisis que hace del momento de decir, bueno, yo cada vez tengo que trabajar más y la otra persona, que es la que yo no encuentro resultado, no encuentro, y ese momento de decir, che, realmente por esto tengo que enfocarme y trabajar más, y si no lo hago hoy, lo voy a tener que hacer mañana, y si no lo hago mañana, lo voy a tener que hacer en el futuro.
hace que la persona quiera en algún momento tomar otras herramientas, tomar otra distancia del problema y poder verlo de otra manera. Realmente en eso creo que hace un quiebre grande en que es una decisión de él y una necesidad de él a poder desarrollarse. Bien, bueno, Así que buenísimo. muy bueno. Bueno, me Gracias alegro. por la ayuda. No, por favor, para eso estamos. Son $15. Hoy vamos a trabajar un poco el repaso, también todas estas cuestiones que vimos en el proceso de coaching, que vimos con Marcos, que pudimos ver estos ejercicios de preguntar, escuchar, van a servir en todos los demás procesos de gestión. Por ejemplo, en selección de personal, son vitales este ejercicio, estas competencias de la pregunta y de la escucha. Va a tener algunos principios que tengamos que respetar, pero todo lo que aprendimos del lenguaje no verbal, cuestiones que tienen que ver con cómo preguntamos, qué preguntamos, también va a tener que ver con indagación de grupos, indagación de clima laboral, indagación de problemáticas que pueda haber en un grupo de trabajo, indagación de necesidades de capacitación, indagación para poder trabajar sobre necesidades de algún puesto de trabajo, del diseño de un puesto de trabajo, inclusive en reflexiones estratégicas, cuando estamos hablando con un director de alguna organización o un dueño de una pyme o de un microemprendimiento. En realidad, todos estos fenómenos que hemos estado viendo sirven para todos los procesos de gestión del talento. La diferencia es el sombrero que se va poniendo uno, ¿no? Cuando establece un proceso de coaching, básicamente, bueno, ya lo dijimos, intenta de que la reflexión sea de la otra persona, el estado de conciencia de lo que le pasa sea del otro, que los objetivos los pueda plantear la otra persona. Y cuando trabajamos en procesos de gestión del talento, donde tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, en un proceso de selección. Hola Leila, bienvenida. Vamos a silenciarte, Leila. Cuando quieras lo puedes desilenciar, ahí está entrando Leila. Le decía que también está el arte este de preguntar, escuchar, repreguntar, observar, esta OPE, registrar, esta OPER, y analizar lo que me está diciendo, por ejemplo, un candidato en el proceso de reclutamiento. La diferencia que va a haber en la estructura de las preguntas. Por ejemplo, cuando uno está seleccionando a una persona y tiene una planificación, igual que como hacemos en coaching, y tiene una serie de competencias que son requeridas por el puesto, como vimos con los PDA, y tiene también que cumplir con ciertas capacidades, también va a haber un proceso de entrevista, de preguntas y escucha de ese candidato. La estructura de la pregunta va a ser distinta, comúnmente se hacen preguntas del pasado, preguntas sobre cuestiones concretas, se evitan preguntas hipotéticas, porque si nosotros en un proceso de selección, como para dar un ejemplo, hacemos una pregunta hipotética y tenemos una persona enfrente de alta extroversión y una persona muy locuaz en cuanto a su exposición oral, nos puede llegar a vender una persona que no es. Entonces, comúnmente se trabaja sobre datos del pasado, sobre cuestiones concretas, sobre ejemplos de la vida cotidiana laboral, sobre información que después se pueda verificar con información documentada y este tipo de cosas. Pero el ejercicio es similar. Así que lo que vamos a hacer es un repaso de las cuestiones que tienen que ver con la gestión del talento, con estos procesos, con el proceso de reclutamiento, decíamos recién, con el proceso de diagnóstico organizacional, todos estos elementos que vimos en el proceso de coaching aplicados en consultoría o aplicados desde una gerencia de recursos humanos, de una jefatura, de un responsable de recursos humanos, desde un responsable de algún equipo de trabajo, son muy útiles para generar
espacios de intercambio, escucha, enfoque en problemáticas que pueda estar atravesando ese equipo de trabajo. Es decir, que nos sirve para un diagnóstico individual de pareja, ¿no? De a dos, grupal, de equipo o inclusive organizacional. También nos sirve para el reclutamiento, para la selección, para los procesos de inducción, para los procesos de capacitación, para lo que son las entrevistas en gestión del desempeño, ¿no? Las gestiones de desempeño es como que tenemos dos tipos de procesos de gestión del desempeño. El proceso más de jurado, es decir, yo evalúo a Vanina y le doy mi juicio, ¿no? Y Vanina está a cargo mío, de alguna manera recibe ese juicio y hace lo que puede. Este tipo de evaluaciones de desempeño son bastante nocivas para la organización. Ahora, cuando tenemos un líder de una organización, un dueño de una empresa que tiene que evaluar desempeño y aporta procesos de coaching a la evaluación de desempeño, realmente se genera en un proceso de gestión del desempeño muy importante en las organizaciones. Es por eso que estas herramientas de coaching son muy útiles enseñarlas, son muy útiles dar principios de procesos de coaching a aquellos líderes, a aquellos jefes, aquellos dueños de empresa que tienen que todos los días estar dando directrices, dando devoluciones, corrigiendo algunos desvíos que puedan llegar a tener en resultados. Siempre es bueno este proceso de saber preguntar, escuchar, reflexionar. Es decir, el ópera opera en todo momento y en cada uno de estos procesos. Así que hoy vamos a hacer un poco más de foco en lo que es la gestión del talento, en sus procesos centrales. Vamos a retomar como iniciamos. Recordamos que trabajamos con PDA. Bueno, trabajo individual, a ver. Leila y Vanina. Ajá. ¿Qué entendemos por gestión? Y los que están viendo el video también. Hablamos de gestión del talento, pero ¿qué entendemos por gestión? Si uno va a una organización y dice, che, hay que gestionar el talento. ¿Qué entendemos por gestión? Arriesguemos ahí una definición. Escribe, Vanina está pensando, ojos que piensan, escribe algo por ahí. Y pone ahí en el chat. Dale, Leila. Leila, nadie sabe dónde anda Leila. Ahí se ríe Leila. Si no, me siento que hablo yo sola nada más, Marte. Claro, me parece, tengo que darle una oportunidad a los que también están en el grupo. Claro, está muy bien. Dale, Leila, dale. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo te vamos a escuchar? Perfecto. ¿Cómo están? Fuerte, Perdón claro. que me uní tarde. No hay problema, no hay problema. Ah, Bueno, ¿qué bien. entendés por gestión? Contame. Y ahí entró Santiago también ahí. Hola Santiago, ¿cómo estás? De a uno, ¿eh? Se me ocurre que gestión tiene que ver con organizar diferentes situaciones por ahí, no sé, en una organización, de ocuparse de organizarse a trabajos, qué hace cada uno, entregas, si es algún productor de algo, cómo se organiza. Bien, va por el lado de la organización, dice Vanina. Ahí llegó Santiago para salvarlas. Buenas, recién llegó, pone Santiago, así que recién llegó. Bien. Bueno, vamos a tomar vamos a tomar la norma ISO en este caso, que nos habla de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Es decir que, si hablamos de gestión del talento, van a ser todas aquellas actividades que nosotros coordinamos para llevar adelante
y poder poner bajo control de alguna manera de la gestión este elemento que es el talento. ¿Pero qué es el talento? No estamos hablando de gestión del talento, ahora ya sabemos que dirigir y controlar es talentoso para tal o cual cosa. Bueno, el talento de una persona no va a ser ni más ni menos, acá lo sacamos una definición del diccionario, recién sin tilde. Bien, es esa capacidad que tenemos, comúnmente es una capacidad intelectual, una aptitud para resolver algún problema, para comprenderlo, para demostrar alguna habilidad, una destreza, una experiencia superior en algún comportamiento dado. Fíjense que cuando veíamos PDA, lo que veíamos eran conductas y esfuerzos. De alguna manera no estábamos viendo para qué servían esas conductas y esos esfuerzos. En este caso sí, porque cuando uno habla de talento, habla de una capacidad aplicada. Es decir, que no solo hay competencia, sino que también hay alguna cuestión que resolver, algún trabajo que realizar. Porque, por ejemplo, dice uno, Messi es un talentoso. Y deberías cerrar esa frase, talentoso, ¿para qué? Es decir, ¿para qué él tiene una capacidad superior que inclusive es reconocida por todos? Messi es talentoso jugando al fútbol. Fíjense que empieza a cambiar, no es un comportamiento natural, que lo vemos de manera neutra, ¿sí? Como lo pudimos ver en el PDA. Cuando empezamos a hablar de gestión del talento en una organización, estamos hablando de capacidades puestas en acción, pero para algo en particular, ¿no? Estamos como en los inicios de lo que después llamaremos desempeño de alguna manera. Entonces, debería ser una capacidad para algo, ¿no? ¿Y qué es gestionar talento en una organización? Bueno, ni más ni menos, todas aquellas estructuras, procesos, procedimientos, programas, tecnologías que nos permiten a nosotros detectar esta capacidad superior, atraer, seleccionar, inducir, sociabilizar, darle valor, capacitar, desarrollar y fidelizar a estas personas para que colaboren en equipo y de manera sinérgica en la generación de valor. Y cuando hablamos de generación de valor, no solo hablamos de valor económico, sino también hablamos de valor social, hablamos de valor ambiental, hablamos de valor humano, ¿no? Hablamos de esta cultura de organizaciones más sanas, en ambientes seguros. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de gestión del talento, tenemos que también trabajar en este propicio de trabajos sanos, de trabajos que sean saludables, de trabajos que sean motivadores, etcétera, etcétera. Empezamos a hablar del ambiente, ¿no? De dónde se mueve esa capacidad superior. Fíjese que veníamos desde el PDA, que nos nombraba de alguna manera, era una prueba en el cual nos daban nuestras conductas naturales y perfiles conductuales adaptados, pero que no estaban comparados con nada, es decir, no lo comparaba con ningún trabajo. Decíamos que cuando ya yo tengo una persona extrovertida, con un promotor, ¿no? Una persona con una extroversión alta, con un riesgo situacional, con bajo en paciencia y situacional en norma, es un típico promotor, lo que podría ser alguien bueno en ventas, ahí ya empiezo a tomar este perfil frente a este puesto de trabajo que puede ser de vendedor, que puede ser de servicio de atención al cliente, que puede ser un data entry, que puede ser un gerente, un líder o lo que fuera. Ya cuando empiezo a hablar de que esa conducta debe aplicarse en alguna cuestión, ya empiezo a hablar de talento, porque vamos a ver algunos que tenemos capacidades superiores para algo y no tenemos tanta capacidad para otras cosas. Cuando hablamos de aplicación de esta inteligencia, de este conjunto de conocimientos, habilidades, de estas competencias, empezamos a hablar de esto. Y cuando hablamos de conducir, organizar, coordinar acciones, estamos hablando de gestionar este mundo del talento, ¿no? Pero no solo se hace en cuestiones de la persona, sino también de todo su ambiente. A veces el ambiente físico,
la tecnología que le brindo, la relación que existe entre los compañeros de trabajo, la relación que existe con su jefe, la cantidad de horas que tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de cuestiones que hacen al ambiente. Y es un poco la temática que vamos a ir empezando a introducir a esta gestión, ¿no? Por eso se llama gestión del talento y procesos de coaching. Cuando hablamos de ambiente, por ejemplo, vamos a necesitar herramientas de sistematización para estos ambientes. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, herramientas de sistematización para los procesos de coaching. Y estuvimos viendo una serie de instrumentos, como por ejemplo la observación, la entrevista, el saber preguntar y la escucha, son todas herramientas cualitativas, es decir, observar, participar en esa observación, hacer una encuesta, hacer una entrevista para tomar a alguien en una empresa o hacer una entrevista para hacer un proceso de inducción, son herramientas más de corte cualitativo. Cuando yo necesito sistematizar esto, es decir, empezar a tomar muestras más grandes, quizás empresas más grandes, quizás mayor cantidad de gente, empiezan a aparecer otros instrumentos, ¿no? Como por ejemplo la encuesta, ¿no? Tema que veremos de acá en adelante un poquito más, con más profundidad. Por ejemplo, una de las típicas que miden el ambiente, es decir, esta percepción que están sintiendo las personas dentro de un espacio de trabajo, son las típicas encuestas de clima laboral o encuestas de satisfacción de empleados. Es hacia donde vamos, ¿no? Fíjense que fuimos de lo individual, de lo cotidiano, hacia lo estructural, ¿no? Entonces, este talento humano, nosotros vamos a necesitar herramientas para detectarlo, ¿no? ¿Dónde está? Herramientas para atraerlo o para salir a buscar. Ya si estoy trabajando adentro de una organización, bueno, voy a tener que empezar a ver estas cuestiones, ¿no? A detectar. Si lo tengo que salir a buscar afuera de la organización, de la empresa, de la pyme o donde estoy trabajando, o estoy implementando la gestión del talento, bueno, voy a tener que usar esas herramientas para atraer y para buscar. A ver, por ejemplo, le hago una pregunta a Vanina, Leila y Santiago. Supongamos cualquier empresa, vamos a suponer una empresa, a ver, voy a mirar por acá, que tengo. Bulk. Una empresa de anteojos, ¿no? Vamos a suponer una empresa de anteojos que hace estos anteojos, los vende y tiene 3 sucursales en la provincia de Neuquén. ¿Cómo haría para atraer talento? Yo creo que una de las opciones principales sería marcar una diferencia en la satisfacción de las personas y que hacer que eso sea comunicado al resto, ¿no? Como para que la gente que tiene ganas de ver de su trabajo que sea bien valorado, busque las mejores empresas para trabajar y esa sea una de las empresas en las que quiera participar. Bien, bien, a eso se le llama construcción de marca, ¿no? En Argentina el branding para talento casi no está aplicado. En otros lugares del mundo sí, pero como Vanina es Yo muy quisiera trabajar avanzada, en Google. quisieras trabajar ahí, bueno, por todo el posicionamiento de marca que tiene, ¿no? Claro, y también porque, bueno, es como también dicen, dentro del clima laboral es un lugar donde le dan un momento especial para la creatividad, un momento especial para que las personas tomen su minuto de ocio y puedan de ahí desarrollar otras ideas y tener un momento más descansado en su mente, Bien. ¿no? Y también esas cuestiones se pueden dar en una pequeña empresa, ¿no? Cuando uno le brinda, por ejemplo, ¿qué beneficios puede estar buscando una persona en Junín de su empleador, de su organización, de la empresa en la cual quiere trabajar o aportar talento? No nos vayamos a Google, vayámonos a una empresa de Claro. Junín. Una empresa de Junín donde la gente quiera venir a trabajar es una empresa donde le paguen todas las horas en blanco. Bien, por ejemplo, fíjate qué cosa básica, ¿no? Exactamente.
que cumpla con la ley, que que le cumpla paguen con en los horarios de fecha, trabajo, que que le paguen fíjense. horas extras, que tengan posibilidades de carrera, que quieran, no sé, que las traten con respeto, Bien, que pregunten entonces, cómo están. si eso lo podemos transmitir a la sociedad, si eso lo podemos transmitir hacia puertas afuera, los podemos atraer. Formas de atraer hay muchas, haciendo presentaciones en las escuelas, haciendo avisos en los diarios, participando de actividades sociales dentro de Junín. Eh, Obviamente cada uno de los empleados que ya tenemos va a ser portavoz como para que atraigan ese talento. Y voy a tener que tener los procesos sistematizados, por ejemplo, una página de internet que reciba las 24 horas currículums, una base de datos que reciba las 24 horas currículums, que aquella persona que quiera llevarme el currículum a alguno de mis locales, supongamos que sea el ejemplo de la venta de anteojos, tengamos un proceso y un procedimiento de recepción, de agradecimiento. Es decir, que detrás de cada uno de estos procesos va a haber una serie de acciones alineadas a hacerlo cada vez mejor. Y si tengo que salir a buscar talento, ¿cómo lo hacen estas organizaciones? Eso justamente te iba a decir, por ahí hay otros métodos por ahí más agresivos, ¿no? De ir a buscar el talento, que no queda en la búsqueda pasiva de que alguien se dé cuenta que esta es una buena empresa, sino al revés, de ir y enfocarme en los talentos de las otras empresas y buscar el que yo necesito para mi organización. Bien, Eh, ese es un relevamiento que lleva más conocimiento, quizás, se me ocurre. LinkedIn es una herramienta que hoy se está usando mucho para ese punto, ¿no? bien, De ir a ok. buscar al profesional que está con tanta experiencia en las empresas. Viniendo de una coach, me gusta más métodos más proactivos y agresivos. Está bien, tenés razón. Eh, Pero es fuerte sí, igual porque a mí también me da es proactivo, pero me da la sensación de que voy. agresivo suena mejor. No suena mejor, pero es como que la situación es ir a robarle el talento de otra empresa para que venga a mí. Pero Ah, no, bien. porque si hablamos de fidelizar, la persona que esté fidelizada en su lugar no va a tener la tentación de ir a otro lugar. Si no está fidelizada, seguramente opta Exactamente. por Y otra además, oportunidad. si uno tiene una mejor oferta laboral, es un mercado de trabajo, en definitiva, eh, puede salir a buscar tranquilamente, ¿no? Sí. Eh, una vez que vienen todos esos currículums, vamos a también utilizar algunas técnicas para seleccionar, es decir, el detectar, atraer y buscar vendría a ser como nuestro proceso de reclutamiento, es como yo me hago de talento en ese mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo que es absolutamente cambiante por un montón de fenómenos y variables que yo no manejo. Dice yo, por nombrar una que está ocurriendo ahora, eh, la gran cantidad de personal, de personas de Venezuela, Colombia, que están viniendo a Argentina, muy calificadas y atravesando crisis económicas muy grandes, hacen de que el mercado de trabajo, bueno, en Buenos Aires se ve un montón y acá en Neuquén Capital también, esté convulsionado en algunos aspectos, ¿no? Porque para algunos puestos de trabajo estamos consiguiendo personal muy calificado con ofertas no tan calificadas, ¿no? Entonces ahí cambió el proceso de selección. También hay otras variables que impactan sobre el proceso de selección, y la desocupación es uno de ellos, ¿no? Cuando nosotros tenemos altas tasas de desocupación, hay mucha gente buscando empleo, entonces el proceso de selección se hace relativamente más inflexible, podríamos decir, con los requisitos que solicitamos. Y cuando el mercado está más restringido, con una baja de desocupación o de pleno empleo, ahí el proceso de selección se hace como más amplio y mucho más flexible. Es decir, que los procesos eh, también van a ser contingenciales en función del ambiente y la estrategia que estemos usando. No es lo mismo salir a buscar un ingeniero en sistemas que salir a buscar una recepcionista, por ejemplo. Para la recepción, como las capacidades eh, son, relativamente en la escolaridad, sin ir más lejos, una persona con secundario
completo puede tranquilamente desempeñarse muy bien. Si nosotros necesitamos un ingeniero en sistemas, ya si necesita ser ingeniero, ya tenemos un problema de escolaridad, y lo cual el proceso de atracción y de búsqueda va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acceder a un ingeniero en sistemas vamos a necesitar muchísima atracción de medios masivos de comunicación, y quizás con una recepcionista las fuentes de trabajo, las fuentes de reclutamiento sean más básicas, ¿no? Desde fuentes tales como referidos, LinkedIn, no sé, una cartelera. Hola Fabiana, te voy a silenciar el micrófono. Ahí está. Fabiana, te silencié el micrófono. ¿Cómo estás? Lo podés desilenciar si necesitas hablar, es para evitar el sonido ambiente. Decíamos que todos estos procesos van a ser contingenciales, ¿no? Van a modificarse y cambiarse en función de. Acá también vamos a usar estructuras de preguntas, de respuestas en el grado de entrevista. Puede haber un proceso de preselección en el medio. Podemos usar filtros en función de algunos requisitos que pueda tener el puesto de trabajo, como los que nombrábamos recién, ¿no? Por ejemplo, si el puesto requiere alguna escolaridad dada, o si el puesto requiere que se utilice un vehículo, vamos a tener una serie de filtros, como por ejemplo que tenga carnet de conductor, o si el puesto requiere que necesite un carnet de conductor y además que tenga el curso de manejo defensivo, o un carnet especial para usar el zamping, o lo que fuera, o para usar maquinaria pesada, o un puesto donde se necesita ser contador público, necesita estar colegiado, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de factores que hagan que ese proceso de detección, atracción y selección se modifique y sea más o menos flexibles. Algunos con variables que nosotros podemos controlar, otros no. Como decíamos recién, la desocupación, las migraciones, los movimientos migratorios por razón X, como decíamos recién, el tema de los chicos y chicas que están viniendo de Venezuela, etcétera, etcétera. Una vez que se selecciona, ya se realiza todo el proceso de admisión en una organización, los famosos psicotécnicos. En el proceso de selección puede entrar el PDA tranquilamente. En el proceso de selección pueden entrar psicotécnicos, hechos por psicólogos. En el proceso de selección pueden entrar test ambientales, que comúnmente son test sociológicos, que miden el ambiente en el cual se mueve esa persona. Está todo el análisis documental ¿cómo es? Todo el análisis documental de lo que presentó en su currículum. Se pueden hacer pruebas también. Muchas de las pruebas en el proceso de selección tienen que ver con el puesto de trabajo que estaba vacante. Por ejemplo, es un puesto que necesita algún programa o algún software, o la utilización de, qué sé yo, el Tango Gestión, o saber programar algún Visual Basic, por decir algo. Se pueden hacer algunas pruebas, ¿sí? Gracias, hijo. Ahí el mozo, que es mi hijo, me trajo leche chocolatada. ¿Viste? ¿Viste, Vanina? Cuando sos chiquito vos le llevas la leche a ellos. Pero cuando cumplen 20, ¿no? Y te pasan en altura, te traen la leche chocolatada. Gracias, hijito. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo gesto. A mí... No me ha alcanzado ninguna pepas, pero no, ya comí pepas, gracias. Bien, continuamos. Tengo asistente y todo, che, qué extraordinario, ¿viste? Bueno, una vez que hemos hecho todo esto, va a venir todo el proceso de inducción, es decir, cómo sociabilizamos a esa persona a la cultura de nuestra organización, sea chiquita, grande o mediana, no hay problema. Hay una serie de valores, creencias, costumbres, formas de hacer las cosas que van a tener esa organización, y el proceso de sociabilización intenta de que estos valores humanos, de este perfil conductual que trae esta persona desde la afuera de la organización, se amalgame, se integre, se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Siempre este pequeño roce cultural va a estar. Recordamos que si alguno de ustedes recuerda su primer día de trabajo, la noche anterior seguramente no durmió o se hizo un montón de preguntas.
No sé si alguien recuerda su primer trabajo, el primer día de trabajo. Bueno, pasa esto. Algunos autores comparan el primer día de trabajo con el primer día de escuela, ¿no? O sea, la sensación, la adrenalina, el nivel de incertidumbre que tiene uno es bastante similar. El proceso de sociabilización va a ser este, ¿no? El de ayudar a esas personas que reciben también al nuevo integrante y al nuevo integrante a integrarse, valga la redundancia, a esos equipos. Luego va a haber todo este proceso de valoración, es decir, de cómo ponemos en valor lo que hace esa persona. Y acá, si volvemos al PDA, bueno, ya tenemos los perfiles conductuales, los perfiles de puesto, y vamos a tratar de empezar a machear esto y cómo empezamos a valorar, a gestionar estos desempeños. No solo valorar desde el punto de vista de lo que hace la persona, sino también la valoración en los procesos de compensación y beneficio, es decir, cómo estamos compensando a esa persona los esfuerzos que está haciendo en esa organización, en ese equipo de trabajo. Capacitar, ¿no? Acá vienen todos los procesos de capacitación, que es cuando la persona de alguna manera necesita nuevos comportamientos, nuevas capacidades, nuevos conocimientos. Ahí el proceso de capacitación que va a tener una serie de etapas, ¿no? La detección de esas necesidades de capacitación, que pueden ir desde la observación, desde la medición de resultados, ahí aparece también la entrevista, que puede ser con su jefe o con algún colaborador, puede aparecer una encuesta de capacitación tranquilamente. Pero ahí vamos a tener el proceso de capacitación, la detección de la necesidad, la planificación, ¿no? De lo que se va a dar, del contenido, de cómo se puede capacitar. Recordamos que es un proceso deliberado para que la persona pueda adquirir esas competencias que necesita en ese puesto actual de trabajo. Ahora, si empezamos a hablar del potencial de esa persona, de escenarios futuros, vamos a empezar a hablar de procesos de desarrollo, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de desarrollo, habla de una persona que en estado actual, en una situación contemporánea, cumple con todos los requisitos que está pidiendo el puesto, que está pidiendo su equipo, que está pidiendo el desempeño de su trabajo cotidiano, pero se lo piensa, se lo ve, se lo imagina a ese talento que estamos desarrollando en escenarios futuros con desafíos distintos, más profundos, quizás más complejos. Entonces se puede trabajar en lo que se llama un programa de desarrollo. La gran diferencia que hay entre los programas de desarrollo y capacitación no son ni más ni menos que esto. Comúnmente van de la mano, es decir, uno hace un programa de capacitación para todas aquellas competencias, capacidades que se estén necesitando, y hace un programa de desarrollo para aquellas que, si bien no se están necesitando hoy, se pueden estar necesitando en un futuro. Y por último, como bien decía Vanina recién, este programa de fidelización, donde acá entrarían todos los beneficios que una organización le puede dar a sus colaboradores. Y acá hay mucho para hablar, porque acá entraría beneficios que tienen que ver con la salud, beneficios que tienen que ver con la seguridad e higiene laboral, beneficios que tienen que ver con una serie de aspectos que hacen a las motivaciones intrínsecas y a las motivaciones de grupo, qué sé yo. Podemos hablar de pausas activas, podemos hablar de fruta en los desayunos, puestos por la empresa, podemos hablar de una charla de una nutricionista, todos los últimos viernes de cada mes, para que las personas que trabajan en nuestra organización, o en la organización en la cual estamos brindando servicio, o haciendo consultoría, tengan mínimamente ese espacio, charlas de detección de cáncer de mama para las mujeres y hombres de esa organización, charlas de simulacros de cómo salir o qué hacer frente a un accidente, a un incendio, herramientas de RCP para el personal, para que se sientan más seguros. Es decir, hay una serie de cuestiones que no hay que esperar que ocurra algo malo o que ocurra algo para empezar a estimular este asunto. Todo lo que es beneficios, pueden estar acá reconocimientos, qué sé yo, a la trayectoria,
fiestas de fin de año, salutaciones o programas especiales para cuando se cumplen los aniversarios de esa organización, algún evento especial para el cumpleaños de cada una de esas personas. Es decir, podemos hacer una serie de cuestiones, un simulacro de incendio con los bomberos y con todo, para que aprendan y se sientan más seguros de sí mismos y del grupo, de qué hacer si pasa algún evento de estas características. Es decir, desde cuestiones tan simples como esperarlo con un globo el día de su cumpleaños, hasta tan importantes y trascendentales como saber qué hacer frente a un incendio, estarían en todas esas acciones y todos esos programas que comúnmente en gestión del talento lo vemos como beneficios, ¿no? Es aquello que no está escrito en ningún lado, pero que de alguna manera hace que la persona perciba de que esa organización, de que esa gestión lo cuida, genera ambientes de trabajo saludables, sanos, seguros y propicios para que ese talento se pueda desarrollar. Hay veces que tenemos gente muy talentosa y que no tiene los recursos, hay veces que tenemos gente muy talentosa, pero el ambiente laboral se corta con un cuchillo y no puede trascender este talento por estas dificultades que se encuentran en los ambientes. Y creo que de la gestión del talento podemos hacer y mucho, a veces con pequeñas cosas, como las que acabo de nombrar, que no son muy difíciles de gestionar y que generan un impacto en las culturas organizacionales muy, muy potentes, ¿no? Todo esto serán los procesos centrales con un objetivo que va a ser generar valor, ¿no? Generar valor para todas las partes interesadas de la organización, las internas y las externas. Si tenemos una buena gestión del talento en una organización que contemple todos estos procesos, que estos procesos se hagan de manera transparente y coherente e integrada, es muy probable que todos estos beneficios lleguen al cliente externo si es una organización con fines de lucro, en lógica de mercado. Pero si también es un hospital, tarde o temprano esta buena onda que va a tener ese enfermero le va a llegar al paciente, y si estoy en un gimnasio le va a llegar a la persona que está haciendo gimnasia, y si estoy en un taller mecánico, en definitiva, esto va a repercutir en la calidad del arreglo que fui a hacer ese taller mecánico. Eso no les quepa la menor duda. Mejores ambientes laborales sanos, ambientes laborales transparentes, seguros y motivadores, hacen generar valor para la sociedad, generar valor para las personas, si es una sociedad anónima, generar valor para los accionistas. Si trabajamos con estos esquemas, con una visión de desarrollo sustentable, va a generar valor para el medio ambiente, no le quepa la menor duda, y para todos los públicos, a través de resultados, ¿no? De resultados que son esperados, que son rentables, que pueden ser controlados de manera más segura, y que fundamentalmente generamos una organización socialmente responsable. De alguna manera, esto es un esquema de gestión del talento, ¿no? Cuando uno encuentra estos procesos como mínimo. ¿Puede haber otros? Sí, por supuesto que puede haber otros, inclusive mejores, ¿no? Porque como decíamos recién, a veces con tener talento no alcanza, poseer estas capacidades no es garantía, hay que trabajar en la motivación, hay que trabajar en los equipos, esto tiene que ser algo estratégico, comprometido, esto tiene que llegar a niveles de proceso, ¿no? Es decir, a nivel de estructura, y también con análisis de los mercados de trabajo. Creemos que sí, que es posible administrar el talento, siempre y cuando le demos una visión de que las personas ya no son un recurso, sino que son portadoras de creatividad, portadoras de valor, es decir, son la esencia de la organización, son la esencia del sistema organizacional en el cual estemos trabajando. Y básicamente vamos a tener que tener estos tres elementos, ¿no? Tener el talento, que ese talento se encuentre motivado para ser desarrollado, y que el mismo sea útil, como decíamos recién, para el puesto o para la organización, ¿no? Esto va a trabajar sobre desafíos que va a tener la persona, que van a tener los grupos y los procesos de trabajo fundamentalmente.
Ahí recién Vanina nombraba de que Junín, como ejemplo, sería una empresa que se posiciona, aquella que pague en blanco, elementos que son mínimos necesarios, ¿no? Es decir, que existan los procesos administrativos, jurídicos y contables mínimos en esa organización. Si no, no pensemos en un proceso de gestión del talento, no piensen en un proceso de coaching sistematizado, mucho menos, porque hay como, el otro día en el curso preguntaban por la pirámide de Maslow, ¿no? Si uno piensa en la pirámide de Maslow, donde en la base de la pirámide están las cuestiones fisiológicas, las cuestiones de alimentación, las cuestiones de vivienda, cuestiones más básicas, y a medida que vamos subiendo están las de orden superior, pertenecer a un grupo, tener desarrollo personal, etc. Con esto pasa lo mismo, o sea, si uno piensa en gestión del talento, está hablando de algo que puede funcionar si las cuestiones básicas mínimas están garantizadas, están dadas. Si a una persona no le están pagando horas extras, si a una persona no le están pagando en blanco, o sea, está en negro, una persona no tiene obras sociales, etcétera, etcétera, uno no puede venir a hablar de proceso de coaching, no puede venir a hablar de gestión del desempeño, o no puede venir a hablar, no sé, de darle fruta en la del desayuno, cuando te dice, no me des fruta, dame guantes para trabajar, o metete la banana en la oreja, pagame las horas extras, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que son importantes. Esto lo digo porque muchas veces uno viene con todo, hizo un curso de gestión y viene con muchas ganas y muchas cosas. Bueno, primero, fijarse si esto está. Es decir, que está todo lo mínimo, se le paga bien, está encuadrado dentro de un convenio, que corresponde. Si no existe, porque si no vamos a tener reclamos legítimos mucho más básicos de lo que venimos a hacer. Que no existan contextos de coyuntura, como por ejemplo paro, conflicto, despido, reducciones presupuestarias, alguien que despidió a 5 personas y nosotros caemos con, insisto, con la fruta, ¿no? O con un proceso de coaching, a no ser que el objetivo sea ese, no debiéramos instalar un proceso de gestión del talento en estas características hasta que estas cuestiones no se resuelvan, ¿no? Recién decíamos que cumplan con todos los requisitos legales. Esa fue exactamente mi primera frustración, dice Vanina. Sí, bueno, esto nos pasa a muchos, que venimos con un manual de que todo está espectacular, y bueno, espérame que se me metió un WhatsApp acá. Ahí lo saco. Que está todo espectacular y Marce, bueno, nos quedamos con las ganas ahí. Sí, y dígame. la consulta en estos casos, por ahí, en esta gran frustración que me pasó a mí, eh, sí, como que sentí que hay un momento como que en la cultura organizacional, la persona que está al mando, ¿no?, de esta organización, el dueño, tiene como enterrado el pensamiento de que no pagar todo en blanco no está tan mal, no tener todo esto, y por ahí hay que quebrar por ahí un poco esas nociones que, no sé, están instaladas desde el tiempo, digamos, ¿no? Porque creo que es lo más común acá en Junín, que no Sí, ocurra eso, sí, y es, es común, no lo voy a defender, es común, pero es distinto decir, a ver, la típica empresa que por ahí paga una parte en blanco y la otra parte en negro. Pero esa parte en negro que paga, bueno, la paga sin impuestos, sin ningún tipo de cosas, y le conviene al empleado, ¿no? Entonces, vos no tenés una base conflictiva, o sea, tampoco somos perros de la DGI, no es lo óptimo, pero no te genera un problema de base porque la persona siente que la necesidad básica de su compensación está satisfecha. El problema es cuando la persona siente que no está satisfecho esto. ¿Se entiende la diferencia? Si vos tenés una empleada de una empresa que le pagan 100.000 pesos en blanco y 50.000 en negro, y ella está feliz con eso, bueno, largate hacia un sistema de gestión del talento. Obviamente no compartimos ni coincidimos con este tipo de política, pero no te va a generar ruido. El problema es cuando la persona está insatisfecha con eso,
Y uno aparece con un sistema de gestión del talento para capacitar. Vas a tener una negación de base, te van a decir, no, mirá, primero pagame y después voy al curso. ¿Se entiende un poco el concepto? Pero sí, esto de que no existan los elementos básicos pasa en casi toda la Argentina, lamentablemente. Simplemente tenerlos en cuenta que son necesarios. O sea, una persona que no tiene, necesita, qué sé yo, soldar y necesita guantes y no los tiene, uno no puede venir con fruta. No puede venir a exigirle que haga un procedimiento de manejo defensivo o un simulacro de, porque si no, tráeme los guantes, después nos fijamos el simulacro. O sea, van a ser elementos a tener en cuenta cuando quieran instalar algún tipo de estos procesos, ¿no? Que traten de cumplir con todo. Bueno, el compromiso de la dirección, este me parece que es elemental. O sea, si el dueño de la empresa no está convencido del proceso de gestión que van a hacer, ya sea el proceso de coaching, el proceso de sistematización, mejoras en cualquier recurso, si no tenés el compromiso de la dirección con una estrategia definida, yo no lo haría directamente, me paro y me voy. Porque la dirección necesitamos que nos dé el compromiso, es decir, el apoyo político y los recursos. Si yo no tengo esas dos cosas y ningún sistema de gestión del talento o cualquier otro proceso que ustedes quieren instalar va a tener buenos resultados. Ahora, cuando vos tenés el compromiso de la dirección, el convencimiento de que se puede hacer y los recursos, todo esto se hace muchísimo más fácil. Y por último, tener una estrategia de cambio, ¿no? O sea, entender de que uno no puede llegar de un día para otro y reclutar, seleccionar, capacitar, hacer procesos de coaching, sin tener en cuenta qué había antes, cómo era antes, cómo se hacía, qué le pasa a las personas para cambiar, cuál es el rol que cumplo yo en el caso de, bueno, de consultoría externa, o modificaciones inclusive de personas internas, ¿no? Fran, ¿me prendés la luz, por favor, hijo? Gracias. Gracias. Se entiende un poquito esto, ¿no? Un poco para ir avanzando con esto. Entonces, el elemento central que vamos a tener en la gestión es cómo encontramos, formamos y desarrollamos estos talentos dentro de ambientes laborales saludables, generando espacios propicios y motivadores, para poder proveerlo de las necesidades que tengan en cuanto a competencias. Estamos hablando en ese trabajo en particular. Gestionar la diversidad. Casi todo este material está en un libro que publico en el 2009, que escribo entre el 2004 y el 2008, que se llama Gestión del Talento Humano, que lo edité con la Universidad Nacional del Comahue, y ya en ese tiempo hablábamos de gestionar la diversidad. Nosotros hablábamos de gestionar la diversidad, parecíamos locos. Hoy, gracias a Dios, 2019, 10 años después, más de una década después de editado, hoy hablar de gestionar la diversidad, garantizando inclusión, parece algo más natural, gracias a Dios. Ahí cuando lo leí recordé algunas anécdotas de aquel tiempo. Esto de la diversidad hubo mucho debate, me acuerdo, hace 20 años atrás. Si teníamos que gestionar la diversidad o no, si la diversidad era buena o no. Y bueno, hoy hay consenso de que personas de diferentes perspectivas, diferentes, de diferentes barrios, de diferentes clases sociales, de diferentes visiones del mundo, ya sea desde cualquier perspectiva, son buenas. Son buenas si logran las sinergias, si todos pueden aportar valor, si realmente generamos espacios de diálogo, de construcción, de comunicación. Es muy bueno gestionar la diversidad, incluir, para que puedan explicar y transferir sus capacidades libremente a la estructura organizacional. Esta palabra de libremente no está en vano.
es dar empowerment, es dar poder a quien hace, ¿no? Otra palabra también que se puso de moda 10 años después, empoderar. Y siempre en función de una estrategia más amplia de una organización, ya así sea individual, ¿no? O sea, un dueño con 3, 4, 5 empleados, a grandes organizaciones, tratando de contribuir a los objetivos que se pudieran haber planteado en cualquiera de sus términos, ¿no? Objetivos económicos, objetivos sociales, objetivos ambientales, etc. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos enfoques? Bueno, el enfoque más tradicional estaba más mirando a la organización, a la estructura, y hay un enfoque que arranca por allá por los 60, 70, que es el de competencias, ¿no? Que de alguna manera es la manera que yo mido ese talento, esa gestión del talento, ¿no? Lo que es enfoque por competencia. ¿Qué son las competencias? Bueno, va a ser ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, imagen de sí mismo que podemos llegar a tener, que tienen que ver con cuestiones que puedo ver, ¿no? Que tienen que ver con el saber hacer, y algunas cuestiones que subyacen o que son menos visibles. Si uno, por ejemplo, hace una observación de una recepcionista, puede llegar a ver dentro de sus habilidades que, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sonríe, etcétera, etcétera, usa el teléfono, usa la agenda, si habla alguien inglés, contesta en inglés, puede ver el nivel de conocimientos y habilidades, pero se le hace más difícil ver los intereses, las motivaciones, los valores que pueda llegar a tener esa persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos del todo, o sea, del conjunto de no solo de los conocimientos y las habilidades, sino también de estas cuestiones que tienen más que ver con con lo humano, con el saber ser humano. El perfil que se le da a la gestión del talento en todos sus procesos va a ser un perfil de competencias, es decir, si estoy hablando de reclutamiento, voy a tratar de reclutar ciertas competencias, ahí el PDA y las conductas, los perfiles conductuales y las 16 competencias que me tira el informe al final me pueden llegar a servir y ser muy útil. También dentro de la plataforma PDA tenés la posibilidad de poner otras competencias, de diseñar otros puestos de trabajo que sean más a medida sin ningún tipo de problema. Pero son cuestiones que son menos visibles, que ahí la observación, la pregunta crítica van a tener muchísimo para dar. Entonces, podemos decir que las competencias son este conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que una persona pone de manifiesto en su desempeño, que si es competente va a ser un desempeño superior, que va a ser observable, que va a ser sostenido en el tiempo, esto es importante, y que lo va a poder aplicar en diferentes contextos, y siempre va a ser en relación a un puesto de trabajo, a un rol, a una función laboral determinada. Es decir, cuando hablamos de competencias laborales, vamos a estar hablando de conductas observables, sostenibles y una función, un proceso, un puesto que tiene que cumplir. Y esta capacidad va a ser valorada culturalmente, así, la organización va a determinar que ese es un desempeño superior. Y también tiene que ser útil operativamente, ¿no? Uno puede tener muchos talentos, muchas competencias, pero quizás si no las puede aplicar en esa organización, o no son valoradas en esa organización, o no son útiles para el puesto, bueno, no estaríamos enmarcados dentro de un enfoque por competencias. Bueno, acá hacemos un pequeño ejercicio de, si alguna vez se preguntaron cuáles son sus talentos. A ver, Vanina, Leila, Santiago, Fabiana, y aquellos que están mirándonos, porque sé que muchos después lo ven de manera virtual, alguna vez se preguntaron, bueno, che, ¿qué es lo que hago bien? Yo, saber hacer malabares, pone Santiago. ¿Cuenta? Bueno, Santiago, por ejemplo, si estamos en el Circo del Soleil, quizás cuente. Fíjense que a priori una competencia no es ni buena ni mala. Ahí Santiago lo pone como un chiste y lo es. Pero fíjate si yo trabajo en el Circo del Soleil o, mirá, te voy a dar un ejemplo.
Una vez en una empresa haciendo una campaña de marketing, 2004, estábamos buscando una manera de irrumpir en el mercado, en el Bajo de Neuquén, de manera distinta, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar y yo cocinar, además, lo disfruto. Bueno, Leila, ahí tenés una capacidad interesante. Y guardate eso de lo disfruto. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con lo disfruto. Pero de saber hacer malabares le contestaba a Santiago. Y hicimos un trabajo muy lindo para diciembre, en el cual contratamos payasos, contratamos malabaristas, contratamos el de los zancos, y hacían una promoción de los productos de esta empresa que nos había contratado, que tiene 4 locales en el Bajo, de Neuquén, y ahí estábamos necesitando malabaristas, pata larga, etcétera, etcétera, para que repartieran panfletos, que los payasos invitaran a las familias a ingresar a los locales, bueno, toda una serie de juegos, hacíamos juegos en las veredas, toda una serie de actividades que eran interesantes para ese puesto de trabajo. Es decir, que Santiago, hacer malabares, hubiera sido una capacidad muy valorada en ese proyecto. Sí, preparándome para entrevistas laborales, me he preparado para esa pregunta de tus fortalezas y debilidades. Ah, muy bien, te has preparado. Bueno, pero fíjate que acá no estamos hablando de fortalezas y debilidades, estamos hablando de tu talento. Talento es la capacidad superior que vos tenés para hacer alguna cuestión. Estaría ver el sábado de los malabares, sí. Y es interesante conocer nuestros talentos, ¿no? Porque también hay un proceso de introspección ahí de qué hago bien. Qué distinto es a si lo disfruto o no, Leila. Ahí vamos a eso. Entonces, talento va a ser una capacidad superior, ahí dice top, ¿no? Por ejemplo, si llenábamos todo en el 1, todos los talentos, ¿no? Hacemos un diagrama de Venn, y en ese gráfico podemos poner qué hago bien con naturalidad, qué habilidades significativas he desarrollado. Esto también les puede servir, este grafiquito top, les puede servir para coaching, se usa mucho para coaching, donde la persona reflexiona cuáles son sus capacidades. Puede servir también para capacitación, ¿no? Puede servir para desarrollo. Simple, 3 circulitos, vamos a ir con el primero, se hace uno primero, y ahí contestan todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué dicen los demás de mí que hago bien? Muchas veces te dicen, vos sos buenísimo planificando. O, Vanina, ¿por qué vos no te pones a organizar que vos lo haces re bien? O, Leila, contá la plata vos que nunca se te escapa un peso. Qué sé yo, no sé. A veces son capacidades que me reconozco yo o capacidades que me reconocen otros. ¿Talento es como una fortaleza? Bueno, va a depender, ahora vamos a ver, va a depender que, Fabiana, ahí vamos a contestar si es una fortaleza. ¿Va a ser una fortaleza? Sí, ahora vamos a ver si es una fortaleza, ¿no? Porque el talento es esa capacidad que tenés ahí, ¿no? En este caso, recién nos contaba Santiago que hace malabares. Supongamos que Santiago haga los mejores malabares del mundo y es talentoso en eso. Pero se va a tener que hacer otra pregunta, que la contestó Leila para ahí, con el además lo disfruto. Van a hacer otro circulito y van a poner sus pasiones, qué disfrutan hacer, qué les gusta hacer, ¿no? Entonces ahí van a aparecer preguntas como, ¿qué es lo que más me motiva de mi trabajo? ¿Qué es lo que más me ha motivado, me ha movido de trabajos anteriores? ¿Cuáles son los ambientes donde me gusta moverme, estar, trabajar? ¿Qué cosas hago con mayor placer, con mayor pasión, con gusto? Y ahí hacen todo un listado, esto lo pueden hacer en listado y después hacen los circulitos que ustedes quieran. ¿Qué es lo que más te interesa a vos de un trabajo? De una profesión, de una actividad laboral. Y fíjense que son 2 círculos distintos. Yo puedo hacer algo muy bien, muy destacado, por un montón de aspectos, porque en mi casa hacían malabares, porque de chiquito me gustaba hacer malabares, pero después me dejó de gustar, porque mis hermanos hacían malabares y yo aprendí con ellos. Por lo que fuera, cualquier actividad, planificación, organización, desarrollar software, soy talentoso para entender elementos que tengan que ver con video,
lo que ustedes quieran, pero quizás no es su pasión. Y quizás empiecen a encontrar en el círculo de lo que los apasiona, que no es un talento. A mí me apasiona jugar al tenis, pero juego en tercera, es decir, que talentoso no soy. ¿Se entiende dónde está esta diferencia? Pero sí vamos a encontrar entre los dos gráficos, a ver si logro ver el mouse, ¿sí? Acá estarían los gráficos del talento, acá estaría lo de las pasiones. Y acá en el medio empezaría a encontrar elementos muy interesantes, ¿no? Que quizás empiecen a ser fortalezas, estimada Fabiana, porque me empiezo a dar cuenta, lo que decía Leila, que sé cocinar, que soy talentoso para cocinar, y que además me apasiona cocinar. Entonces, este no estaría en el circulito rosa solito o en el circulito azul solito, estaría en este circulito del medio, ¿no? Que ya es rosa y azul. Muy bueno para orientación vacacional, sí, también. También sirve, sí. Y aparte es muy simple de hacer, porque lo podés hacer en listaditos y después hacer los circulitos después y empezás a hacer trabajar a la gente y pensar, es una dinámica muy piola. Entonces, a ver, me estoy quedando sin batería. Sí. Fran, vení, hijito, hazme un favor. Fíjate ese enchufe, si está bien enchufado ahí. Por favor, que no estoy teniendo ahí. Enchufarlo y volver a enchufar. Volver a enchufar. No hay ningún problema. A ver, fíjate ahí. Vale, volver a enchufar. Por alguna razón no estaría teniendo. ¿Me chequeas? Bien. Bueno, estamos chequeando ahí cómo será Minimarket. Che, vení que te quieren conocer. Dicen Minimarques, o sea, te hacen chiquitito. Vení, un cachito. Acá te quieren conocer. Ahí lo tienen, el Minimarques, ahí está. 1,83 m. Dentro de poquito pasa el padre. A ver si anda. Bueno, sigamos. Me estoy quedando sin batería. Si me llego a quedar sin batería, nos volvemos a conectar. Igual tengo un ratito más. 18 minutos. ¿Anda? ¿Y por qué no anda mi compu? No quiere. Bueno, no sé qué le pasa. Bueno, ahí vamos a tener nuestras pasiones y nuestros talentos. Pero además, en gestión del talento, vamos a tener un puesto de trabajo. Vamos a tener que comparar lo que me gusta hacer con lo que tengo talento para hacer. ¿Ahí enganchó? Ahí está. Sí, perfecto. ¿Anda mal? A ver, ¿cómo hablo? Ahí está andando. Excelente. Gracias, papito. No, ahí dejó de andar. Con los objetivos del puesto. Los objetivos del puesto. Me parece que me tomaste ahí. Fíjate. A ver ahí. Ahí está, ahí no, ahí sí. Trae la vuelta, así puedo terminar la clase. No. Bien, entonces, la descripción del puesto de trabajo, los procesos de trabajo que tengo que ejecutar, etcétera, etcétera, van a ser importantes. Entonces tengo lo que soy talentoso, en lo que son mis pasiones y en lo que el puesto requiere. Aleluya cuando yo encuentro la combinación de estos, ¿no? Cuando yo encuentro la combinación de estos tres, voy a tener un desempeño distinguido. Es decir, no solo va a ser una fortaleza, sino también va a ser una fortaleza para esa empresa en particular, porque voy a poder conseguir cuáles son mis capacidades, cuáles son mis pasiones y cuáles son los objetivos que me están pidiendo. Entonces, un desempeño distinguido va a estar cuando yo logre en la gestión estas tres cuestiones, ¿no? Fíjense que si me está faltando algo de algunos de estos, voy a tener una serie de problemas. Por ejemplo, lo que les aparezca en talento, pero no en pasión, probablemente ahí sean capacidades que se pierden, porque yo sé que lo hago,
bien, pero no me gusta hacerlo. O me apasiona hacerlo, pero no lo hago bien. Ahí vamos a encontrar como una especie de bolsa de frustraciones, ¿no? Ahora, si tengo talento más pasión, bueno, ahí voy a tener mis aspectos más distintivos. Y si a su vez la organización lo está necesitando, ahí voy a tener desempeños muy, muy exitosos, probablemente. Pasión sin talento, sueños no realizados, o sea, a todos nos apasiona el fútbol, pero no tuvimos el talento que tiene Messi, por eso lo miramos por televisión. Y si tenemos talento sin pasión, posiblemente esto se diluya dentro de la gestión y nadie se entere de que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la gestión del talento? A este conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que vamos a gestionar a través de procesos, programas, tecnologías para detectar, atraer, inducir, sociabilizar, capacitar y desarrollar personas claves. Por eso van a ser tan importantes los procesos de trabajo. Ahí agarra, ahí no agarra. Ahí estamos. Hace el ruidito ese, capaz que se rompió el cargador. Si no te quedás vos ahí, así. Sí, pero no sé. No, ahí no. Ahí te quedas quietito. Vamos, ahí lo tengo, a mi hijo paradito ahí. Excelente, dale que después te compro un helado. Bien, nada, y lo más lindo es que, ¿te acordás cuando entregaste los libros con Clara? Ustedes saben que, volviendo al libro de gestión del talento, y volviendo a Franco y a Clara, resulta ser que presentaba el libro en la universidad, año 2008, ellos tenían 8 años, 7 para 8, y claro, no sabíamos que iba a tener tanto éxito, había como 80 personas, y teníamos que entregar unos libros. Y bueno, no teníamos promotora, no teníamos nada. Y yo tenía el micrófono y no sabía quién me podía ayudar a entregar los libros. Entonces lo miro, estaban Franco y Clara, y le digo, ¿me ayudan a entregar los libros? Sí, sí, papá. Entonces yo le daba los libros a Franco y Clara, decíamos el nombre de la persona venía, y Franco o Clara le entregaba el libro. Y hubo gente que se emocionó y que me felicitó por haber integrado tanto a la familia. La verdad que quedó hermoso, nunca estuvo planeado, pero bueno, mis hijos andaban por ahí. Suerte que no era el 2019, porque capaz que me denunciaban por trabajo infantil. Pero bueno, en aquel tiempo quedó lindo y se ganaba un helado. Así que ahora lo tengo parado ahí, al grandulón, con el enchufe así, para que podamos terminar con esta clase. ¿Qué es lindo ahí, eh? El tipo estudia álgebra lineal para algo sirve, ¿eh? No estuviste todo el día haciendo ejercicio de análisis para nada, fíjate vos. Bueno, entonces, estos procesos, va a ser este conjunto de actividades que interactúan para transformar estas entradas en estas salidas. Entonces, cuando yo pienso un sistema de gestión, lo voy a pensar en este esquema de procesos, ¿no? Voy a tratar de identificar y entender estos procesos, es decir, cómo recluta una organización, cómo selecciona, cómo capacita, cómo induce para lograr tener este diagnóstico y sabiendo cómo debería ser, empiezo a hacer esta comparación. Vendría a ser como un gran proceso de coaching, pero en los diferentes procesos de gestión del talento, ¿no? Comúnmente ahí vemos proceso A como recluta, proceso B como selecciona, proceso C como capacita, siempre tratando de ver este proceso entre la relación con los clientes y la organización, es decir, cómo se van conjugando estos procesos orientados al cliente. Fíjense que la gestión orientada a procesos la van a tener en todas las normativas, habidas y por haber, en los premios nacionales de la calidad, en todas las normas ISO, en los premios iberoamericanos de la calidad, el sistema Six Sigma, Lean, etcétera, etcétera, van a tener esta orientación a procesos, ¿no? Todos estos procesos siempre van a tener, de alguna manera, las entradas y las salidas. Por ejemplo, pensemos en las entradas de un proceso de selección o un proceso de reclutamiento. ¿Qué necesita un proceso de reclutamiento de entrada y qué es lo que vamos a pedirle de salida? A ver, pensemos. Proceso de reclutamiento
de talento, esto de atraer, buscar, ¿qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué necesito de entrada? ¿Cómo empieza este proceso? Elemental. Ver el talento que necesito para el puesto. Muy bien ahí, Leila. ¿Qué necesidad necesito puesto cubrir? ¿Cuáles son las capacidades que necesito? Ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? Es el de reclutamiento. ¿Cuál es la salida de este proceso? ¿Qué es lo que espero? Candidato disponible, ni más ni menos, exactamente, muchos currículum vitae. Entonces ahí tengo las entradas y las salidas, ahí voy a ver las fuentes, ahí voy a ver las salidas. Si tengo el proceso de selección, ¿cuáles son las entradas? Proceso de selección. Pueden hablarlo, ¿eh? Bueno, en un proceso de selección son currículum, candidatos potables, y la salida, la persona, exactamente, la persona más adecuada para ese puesto. Como verán, si empezamos a juntar todo lo que vemos de PDA, de gestión, etcétera, etcétera, nos va a dar esta cuestión. Entonces, cuando hablamos de procesos, programas y tecnologías aplicadas para, es muy importante que en esa organización esté esta orientación a procesos como elemento básico y con los controles determinados para poder generar esta retroalimentación. Porque manera de hacer las cosas hay muchas, mis estimados. Si no, miren ahí las maneras, 10 maneras de hacer un columpio o una hamaca. Como verán, en todas las organizaciones estos procesos se van a hacer de diferentes maneras y yo necesito diagnosticarlos, verlos, documentarlos muchas veces para poder mejorarlos. Ahí se me fue, ¿eh? Ahí volvió. Ahí está. Qué caos. Bueno, dudas, preguntas hasta acá. Hemos repasado gestión del talento con todos sus procesos centrales. ¿Y para qué todo lo que estamos aprendiendo? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Cómo sería un sistema de gestión? Cuéntenme, Leila, Fabiana, Santiago, preguntas que tengan. Bien. No muchas, se fueron. Por el momento ninguna. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los procesos de gestión del talento más importantes? A ver, tiren. Procesos de gestión. Prueba, final, Leila, Vanina, que está entrando, Santiago y Fabiana. Proceso de gestión. Si yo haría un mapa de procesos de estas características, cuéntenme, ¿qué meterían ahí adentro? ¿Qué habría adentro de cada uno de estos signos de preguntas para poder establecer un buen sistema de gestión del talento completo? A ver, ¿tendría reclutamiento? ¿Tendría selección? ¿Tendría inducción? ¿Tendría capacitación? ¿Qué tendría? Hola, Vanina, volviste. Qué pregunta, ¿eh? Nadie contesta, se fueron todos a cenar. No. ¿Me comentás más de cómo ven, cuáles son los procesos de la gestión del talento? Claro, ¿qué procesos pondrían en un mapa de procesos de estas características? Creo que de entrada va con la evaluación del candidato, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, te quedaste en la entrada y salida. Sí, sí. Ah, perdón. No, ahora estamos entonces, en el mapa en general. Sí, sí, no, está bien. Pero después ves el video, no te preocupes. Ya lo resolvimos al problema. Ok. No, no te sientas así, para nada. Bueno, detectar, me dicen ahí. Vamos a tirar algunos. Listo, ya. El primero, y más importante, que comúnmente no está en casi ninguna organización, es el análisis macro-microambiental. Es decir, cómo yo veo hacia afuera, cómo están estas variables que veíamos recién, ¿no? Cuando yo analizo procesos internos, tiene que ver
cómo está el mercado de trabajo, niveles de desempleo, de empleo, cuestiones de formalidades. Es decir, si yo voy a trabajar en Junín, conjuntamente ahí con Vanina, vamos a necesitar tener estos elementos puntuales del mercado de trabajo, ¿no? Análisis y necesidades del talento que yo tengo adentro de la organización, y siempre esto va a estar alineado con la estrategia de la organización, va a estar alineado con el hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a abrir una sucursal en Junín. Bueno, entonces ahí sí me voy a poner a mediar el mercado de Junín, voy a ir a contratar ahí a Vanina para que me ayude, pero si yo no voy a ir a Junín dentro de mi estrategia, ¿para qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, todo tiene que estar alineado. Y un análisis interno, como por ejemplo el que vamos a ver de clima laboral, de satisfacción, de motivación. Necesito tener un diagnóstico interno. Tener un análisis, un diseño de los puestos de trabajo, un diseño organizativo, una estructura, tener pensado qué es lo que necesito en cada puesto, tener un diseño organizativo por competencias, tener distribuidas las funciones básicas, mínimas, de lo que debe hacer cada una de las personas, de los objetivos que se le pide, de los procedimientos que ejecuta. Es decir, que el diseño organizacional debería ser un norte a tener en cuenta. ¿Cómo voy a valorar esos puestos, esos equipos? ¿Cómo voy a establecer esas políticas de compensación? ¿Cuáles son esas políticas de compensación? ¿Cómo es la estructura salarial, por ejemplo? ¿Cuál es la estructura de compensaciones globales que tengo en esa organización? No, ahí no, dijo. Políticas de beneficios que decíamos recién, ¿no? Selección, inducción, ¿cuáles van a ser los procesos de selección, de inducción que voy a tener, de reclutamiento? ¿Cómo voy a trabajar el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo? Los elementos de comunicación interna, los elementos de fidelización. Si va a estar integrado o no algún tipo de norma, por ejemplo la norma ISO o alguna otra. ¿Cómo voy a gestionar el desempeño? ¿Cómo voy a capacitar y desarrollar? ¿Y cómo voy a hacer la búsqueda, la atracción, la selección? E inclusive las salidas, todo lo que son entrevistas de salida, por qué se fue esa persona, si fue una salida motivada por la persona misma, ¿no? No quedarme con esa duda. Esto me va a permitir alinear a las personas hacia un norte común, hacia una estrategia, hacia un objetivo más macro que va a tener esa organización, sea con fines de lucro o no. Es decir, que esa visión futura me va a determinar de alguna manera la visión, los valores, la responsabilidad social, decíamos, la cultura. Y una vez que tengo en claro esto, voy a empezar a poder determinar cuáles son esos factores y objetivos que voy a tener de éxito, esas metas organizacionales, y en función de esto me van a salir las estrategias, las competencias que son necesarias. Es decir, que no es un corta y pegá, sino que el modelo de gestión del talento va a estar alineado a todas estas cuestiones que me van a determinar mis planes de acciones puntuales, específicos, necesarios para poder cumplir con esta gestión. Bueno, esto ha sido todo hasta acá en términos teóricos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué están necesitando? Preguntar. Cuéntenme alguna anécdota de ustedes, de dónde están trabajando, algún ejemplo. Soy todo oídos, tienen la palabra. Hagan preguntas del proceso que quieran. De a uno, por favor. Marce, ¿podés volver a la diapositiva anterior? ¿Está? No, a la anterior que me dabas el detalle de los procesos. Anterior. Ahí, hasta ahí. La evaluación. La verdad. Cada uno de ellos en sí forma parte de digamos, es un proceso, que a la vez forma parte de un proceso más extenso, ¿cierto? Digamos que todo eso que está
Todo esto sería gestionar el talento. La gestión del talento debiera tener todos estos procesos, es decir, cómo analizás el ambiente, cómo te alineás a las necesidades del talento, a esa estrategia, cómo buscás, atraés, recepcionás talento, cómo gestionás las salidas del talento, cómo analizás los puestos de trabajo y el diseño organizativo, cómo seleccionás e inducís talento, cómo valorás ese talento, es decir, las políticas de compensaciones y beneficios, cómo gestionás el desempeño, cómo capacitás y desarrollás el talento, y qué aspectos de desarrollo tenés sobre el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo, la comunicación interna, la fidelización, y cómo si tenés que integrarlo a algún tipo de norma, por ejemplo, a un sistema de gestión más amplio, que puede ser gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión de la seguridad y de la salud, cómo integrás la gestión del talento a esas normativas también. Eso sería algo como completito si uno encuentra estos procesos de una o de otra manera instalados en esa organización en la cual yo deseo intervenir. Igualmente, este orden que vos, se vea, digamos, en el diagrama, no es un orden que sea único y mantenido en el tiempo, sino que a la vez yo puedo estar haciendo un proceso de búsqueda de atracción al mismo tiempo que estoy llevando capacitación y desarrollo, o al mismo tiempo que estoy haciendo un análisis de mercado, como que me parece como que son procesos que a la vez también pueden llevarse en paralelo, no en una continuidad. No, están dibujados de esta manera por una cuestión didáctica, pero no son lineales, no son lineales y en algunos casos son contingenciales. Mirá, por ejemplo, reclutamiento y selección tienen fases lineales, es decir, si vos haces bien uno, el otro te sale mucho mejor, ¿no? Pero es totalmente independiente, quizás, del trabajo en equipo, la comunicación interna, o de las compensaciones y beneficios. Pero es contingencial, inversamente proporcional de capacitación y desarrollo. ¿Qué significa? Que si vos haces un buen reclutamiento y selección, capacitación quizás no lo necesites tanto. Si vos haces un mal reclutamiento y selección, quizás capacitación se aumente un montón. ¿Sí? O sea que tampoco la presencia de uno, de excelencia, hace de que el otro se disminuya, es decir, es inversamente proporcional. Se presentan de esta manera a modo de poder entender lo que está, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, para poder hacer la mejora de un proceso. A veces, por ejemplo, como es tu caso, que sos consultora externa, se te convoca para un solo proceso. Decís, mirá, yo necesito mejorar mi proceso de capacitación. Lo bueno de entender que la gestión no es solo un proceso, sino que va a tener un impacto en el sistema en general, ¿no? Esa es un poco la manera de presentar la gestión vista en este pequeño diagrama. Obviamente no son lineales, ni tampoco tienen esta secuencia. Esto justamente te preguntaba, sí, no, te preguntaba justamente porque en esto de aplicarlo a una norma de calidad, integrarlo en un sistema de gestión de calidad, nos pedían un mapa de procesos que estuviera todo vinculado, y yo quería interpretar que también los tengo que llevar en paralelo y no como si obligatoriamente de A paso a B y de B paso a C y de C paso a D. No. Un poco el debate que armamos ahí. No. Es más, en un mapa de procesos, el proceso de gestión del talento o de gestión del recurso humano va a ser un solo cuadradito de estos. Y en sistema de gestión va a ser un proceso de apoyo. Este es más un detalle de entender qué hay adentro de ese cuadradito. Listo, hijo, ahí quedó, quedó perfecto. ¿Se entendió, Vanina? Más o menos. Sí, más o menos. A ver que tengo a alguien en el chat ahí. Ese burro intervino un poco.
Y tenía toda la intención, Fabiana. Señor Barr. Ahí volvemos al señor Barr. Tiene la palabra. Ay, Dios. Bueno, en el próximo encuentro vamos a no trabajar con ambiente externo, porque no es este el curso, donde podemos pasar por, ¿no? Donde se ven indicadores de tasa de ocupación, de índice de demanda laboral, todas estas cuestiones, expectativa de inflación. Date cuenta, por ejemplo, la inflación lo que impacta sobre las compensaciones y beneficios, ¿no? Y siempre cuando hacemos este análisis va a tener impacto, ahí tenemos 5 impactos, ya que estamos lo hacemos, 5 impactos muy fuertes sobre la gestión, ¿no? El índice, bueno, ahí puse indicadores, ¿no? El índice de consumo, el índice de confianza, el índice de expectativas, ni hablar la inflación, ni hablar algunos otros de conflictividad que están impactando tanto por el movimiento de la divisa que se traslada a precios, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la gestión del talento va a sumar valor a lo que es liquidación de sueldos, control de absentismo, contratos, legajos, enfermedades, manejo de este tipo de cosas, relación con los gremios, o sea, toda la cuestión, lo que comúnmente se llama gestión administrativa de personal, va a aparecer esta gestión más estratégica del talento para sumarse a la estrategia global, ¿no? Análisis de mercado, acciones de marketing externo e interno para posicionarnos como marca empleadora, esto de atraer, buscar, reclutar, seleccionar, sociabilizar, formar, potenciar equipos, valorar puestos, estructuras de desempeño, compensar, manejar la equidad interna e interna, la competitividad externa, la formulación de políticas, planificar el cambio, evaluar la satisfacción, cosa que veremos en el cuarto encuentro, mantener ambientes donde las personas se sientan seguras, ¿no? Ambientes armoniosos, actuar como coach interno, actuar como asesor, no solo de línea, sino también de staff, fidelizar, desarrollar, etcétera, etcétera. La gestión del talento va a ser una cuestión también vista como sistema, que va a estar influenciada, ya sea por aspectos internos, ¿no? Como puede ser la cultura, los valores, la estructura, los estilos de liderazgo, la comunicación, y va a tomar del ambiente recursos, materias primas, dinero, talentos, servicios, para transformarlos en valor, fundamentalmente en valor. Lo que vamos a ver en el cuarto encuentro, bueno, es cómo actúan estas influencias internas y cómo podemos medir estas influencias internas. Bueno, ahí lo echamos al señor Bern, y trajimos este muñequito animado para ver si ahora sí tienen más preguntas. Cuéntenme. Santiago, Fabiana, Leila, Vanina, les gusta chatear, no les gusta aparecer, el índice líder. El índice líder es un índice que, no viene al caso, pero te cuento, es un índice que construye la Universidad de Torcuato Di Tella a través del Centro de Estudios Financieros, el CIF. Y ellos tienen la metodología de estructura, ¿no? Así que si querés consultar cómo está hecho el índice, podés verlo ahí, cómo lo hacen. La Universidad Torcuato Di Tella que genera estas métricas. Bien. Próximo encuentro, análisis del ambiente interno. Vamos a trabajar con encuestas, fundamentalmente, sistematización de encuestas. Algo importante para ustedes que van a venir el sábado y para los que están viendo el video, este sábado próximo, aquel que tenga una netbook
iPad, computadora portable, estas, ¿cómo se llaman? Notebooks, etcétera, etcétera. Llévenla a la universidad, porque es muy probable que veamos casos de tratamiento de encuestas, vamos a aprender a usar el sistema R, vamos a ver un poco de encuestas de clima, vamos a ver algunos ejemplos, y quizás alguno quiera practicar ahí online con su computadora. Llévela si así lo desea. Tengo más preguntas en el chat. Hay que descargado algún programa. Sí, Leila, podés llevarte el R se llama, el programa. Y si no, bueno, tener planillas de cálculo, tener el Excel habilitado, o tener una cuenta de Google para poder usar el Google Form y esas cosas. O sea, no hay mucho más. No hay mucho más que eso. ¿Sí? Porque aquel que no tenga descargado el programa o lo puede descargar él mismo o puede utilizar tranquilamente otros programas sustitutos. Buenísimo. Bueno. Después le preguntamos a la profe de matemáticas. La próxima es la última. La próxima es la cuarta, exactamente. Esta es la tercera virtual. Es la última. No, la tercera virtual. Ah, claro, debe ser la última. Pero vamos posiblemente a hacer una más, porque vieron que ustedes los presenciales tuvieron una más. ¿Sabías vos? Sí, estabas invitada y no pudiste venir. Tuvieron una más de regalo. Sí, por eso. Exactamente. Entonces, con los virtuales vamos a hacer una más para el uso de R, para el uso de esto que vamos a ver el sábado. ¿Les parece? Fundamentalmente para vos que estás en Junín y te gusta andar en bicicleta. ¿Sí? Porque toda la parte de ambiente, por ahí tiene algo de práctica, y para aquellos virtuales vamos a hacer un cierre virtual del análisis interno, ¿no? Este análisis sistemático de este conjunto de variables que intentamos siempre valorizar, que son aspectos propios que tiene la organización, y que nos permite entender la organización de manera un poco más sistémica, ¿no? Por ejemplo, los test de cultura, los test de equipos, que Vanina vimos algunos en el curso anterior, test de desarrollo, algunas evaluaciones y gestión del desempeño, la medición del clima laboral, ya sea cual y cuantitativa, elementos de observación directa, ya sea con o sin ocultamiento, es decir, que el fenómeno que estamos observando sepa o no sepa que nosotros estamos, la estructura del mystery shopping, ¿no? El mystery shop que va y compra y hace una evaluación de las capacidades de quien lo atiende, por ejemplo, los grupos de enfoque, los grupos abiertos, muestrear algún tipo y hacer algún tipo de entrevista, qué sé yo, muestreamos de 1000 operarios, 5 operarios, hacemos una entrevista. El concepto de seminario, que pudieron haber visto en el material de Darío Rodríguez, que es hacer actividades de un día, totalmente con aspectos profundos que tengan que ver con la gestión del talento. Análisis de redes, ¿no? Algo de cuestiones que tienen que ver con análisis de redes. Puntualmente nos vamos a focalizar en algo que es para organizaciones medianas grandes, que es la encuesta de clima laboral, los estudios de satisfacción de colaboradores, ¿no? También podemos usar todo lo que es la metodología de análisis de redes. Ustedes tienen un ejemplo ahí en el material que aplica la teoría de redes, es para conjugarlo y trabajarlo conjuntamente con el análisis estructural y el diseño organizativo. Esto sería en términos teóricos. Y en términos prácticos lo vamos a desarrollar el día sábado, en el tercer y último encuentro oficial. Digo oficial porque hubo uno de bonus track, que no era obligatorio, que dio Marcos el sábado pasado, con herramientas. Y para los virtuales vamos a hacer un bonus track el miércoles próximo, donde podamos mostrar alguna de estas herramientas
para el análisis interno y que puedan hacer algunas prácticas, fundamentalmente para aquellos que no puedan asistir el sábado. Así que hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias. Y vuelvo a señor Bern por si tienen preguntas. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Les ha servido la clase de hoy? Cuéntenme un poco. Excelente, nos vemos el sábado. Gracias, Santiago. Nos vemos el sábado, entonces. Fabiana, ¿te gustó la clase? ¿Anduvimos bien? Vanina, preguntas que tengan. Ahí tengo otro chat. A ver qué dice. Muy buena la clase, gracias Leila. ¿Qué va a decir si estoy preguntando? Digo, che, ¿estuvo buena la clase? ¿Y qué van a decir? Que no. La pregunta es media... La verdad que hoy lo extrañamos a Marcos. Es una lástima que Marcos festeje el cumpleaños y no nos invite. No sé dónde anda Marcos, me parece que anda por ahí Marcos. Mañana, Lo bueno mañana. Es mañana un cumpleaños light, muy buena ¿no es clase. cierto? Bueno, mañana, sí, son todos live, sí. Nosotros acá tomamos todo agua mineral. Sí. Bueno, No. muchísimas gracias. Voy Bueno, cerrando la clase, fundamentalmente el video, para aquellos que están mirando el video. Muchísimas gracias. Espérame que detengo la grabación. Chau. Nos vemos el sábado para los presenciales y el miércoles próximo para los virtuales. Y cerramos esta propuesta que se llamó sistematización de la gestión del talento y de los procesos de coaching. Gracias, quedamos a disposición en el foro, quedamos a disposición en el grupo de WhatsApp, que es informal, pero que también sirve y nos comunicamos, y tienen todos nuestros correos y toda nuestra información por si necesitan avanzar con algún tema. Lean el material obligatorio, lean el material que pusimos ahí optativo, que está muy piola. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.